Les pido un gran aplauso para Paula Quintana. Gracias. La verdad, estamos muy felices de que haya podido estar con nosotros hoy, porque Paula en realidad está robando tiempo a su trabajo en Patagonia. Me encantaría que cuentes, Paula, de dónde sos, qué tendrías que estar haciendo en este momento, y además que empecemos diciendo que de Expediente Ofelia va a haber dos funciones más, ¿no? Sí. Están confirmadas. Ahora, después vamos a pasar bien los datos para si alguien quiere acercarse, ¿eh? Para hacer dos funciones a la gorra. Pero empecemos. ¿De dónde venís, Paula? Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Vengo de Villa Regina, es una ciudad que está en el Alto Valle de Río Negro. Eh, en realidad soy nacida y criada en Buenos Aires, pero hace casi 20 años que vivo allá con mi compañero, ¿Está Tatalo, que Tatalú? nos está Ah, qué bueno, qué acompañando, bueno. sí. ¿Cómo andás? Así que, bueno, llegué a Villa Regina por amor, acá está el responsable. No. Y bueno, estoy desarrollando mi trabajo allá casi desde el momento en que me establecí, como docente y como artista. Exacto. Villa Regina, por si no se ubican, Sí, la ruta, la famosa ruta del Alto Valle del Río de Río Negro, ¿no es cierto? Que Negro. es una belleza absoluta. No solo manzanas, también, entre otras cosas, unas peras Peras, vinos. Sí, deliciosas, y además una zona de mucha cultura, de mucho teatro, ¿no? Yo recuerdo que el grupo donde Tatalo formaba parte de ese grupo, y creo que vos también te habías sumado, sí. La Hormiga Circular, ¿no? Un grupo muy importante de producción independiente, con estructura cooperativa, que han viajado por todo el mundo, por todo el país, ¿no? Sí, bueno, ellos nos invitaron, en ese momento yo hacía un espectáculo con mi hermano acá en Buenos Aires y nos invitaron al Circuito Nacional de Teatro que organizaron durante casi 30 años. Y bueno, cerramos esa temporada con el espectáculo y bueno, me enamoré de todo, la verdad, del lugar y de él, así que después me fui a vivir allá y me asocié a la cooperativa La Hormiga Circular durante unos 10 años. Y la verdad que da para irse a vivir allá. Está buenísimo, está buenísimo. Ahora, Paula, me encantaría que hablemos un poquito de Expediente Ofelia. Lo presentaste en el FIBA, pero viste cuando aparece esta tanta oferta y en espectáculos más de cámara es muy difícil verlos, ¿no? Los espectáculos. Así que pudimos aprovechar ahora para verte en el Barleta. Ganaste varios de los premios de Javier Villafañe, también con tu espectáculo anterior, Custer, ¿no? Me encantaría que nos cuentes un poquito, porque tenemos poco tiempo y queremos aprovecharlo, cómo nació Expediente Ofelia, que toma como centro al personaje de Ofelia de Hamlet, ¿no? De la obra de William Shakespeare. Y nació durante pandemia. Siempre soñé con hacer Hamlet porque es mi obra preferida de Shakespeare y quería hacer una versión de alguna manera, así que empecé a trabajar con una amiga y a distancia, porque en ese momento barbijos mediante, en el cuarto de mi casa, un cuarto que dispusimos para poder hacer algo, porque también era una forma de resistir. Y yo creo que la temática también fue como importante en ese momento, porque bueno, estábamos todos pensando si, ¿no? Si nuestros días estaban contados realmente. Entonces fue muy importante comenzar de esa manera y en un inicio trabajamos a distancia con el primer director de la obra que fue Daniel Casablanca, el que lo deben conocer Sí, por Los estuvo Macocos. hace poquito, Sí. le dimos el premio el año pasado. Sí. Daniel y Guadalupe, su compañera, Guadalupe Berbi. Trabajamos un año de esa manera y por alguna razón Ofelia pedía pista, como me gusta decir, ¿no? Necesitaba protagonizar la historia. Entonces, lo que fue la investigación empezó a cobrar mayor importancia y bueno, se fue convirtiendo en ese expediente, Exacto. Ofelia. Y lo fascinante del espectáculo es no solo que toma como eje el personaje de Ofelia, sino también una suerte de conferencia performativa, digamos, una suerte de conferencia explicando qué es esto del expediente Ofelia.
¿no? Y aparece una cosa que se llama de Shakespeare Connection, creo, ¿no? Contanos un poquito de ese otro aspecto que es, por un lado, cómo el espectáculo expone la investigación, ¿no? Y por otro lado, ¿qué es esto de la conexión Shakespeare? Bien. Sí, también yo quería agregar que por algún motivo Yorick, que en la obra es una calavera, ¿no? La famosa calavera que sostiene Hamlet, también pedía protagonismo. Entonces, aparecía esta idea de los marginados de la obra, los marginados de la historia, ¿no? Los bufones, las mujeres. Y también a partir de una suerte de juego que empezamos a hacer con los objetos y a quienes habían pertenecido y tal vez algunos actores y actrices que habían interpretado Hamlet y Ofelia en algunos momentos de la historia del cine. A mí me gusta muchísimo el cine, así que abrevo mucho de ese lenguaje para crear mis espectáculos. Empezó a aparecer esta idea de la red de actrices, pero además me pasó algo muy hermoso, que es que realmente conocí a una actriz inglesa, que nos hicimos muy amigas a partir de que yo le compartí mi proyecto que estábamos ensayando. Se vio muy interesada y ella fue la primera en hablarme de actrices, como por ejemplo Judi Dench, que a la que le habían descubierto estos antepasados en su historia familiar que habían existido y que Shakespeare había tomado de ellos para crear a los personajes. En este caso, Ofelia, que es la que ella, su primer papel, ¿no? Que Judi Dench había interpretado. O sea que es verdad esta conexión entre mujeres vinculadas con Shakespeare o es un invento. Porque es muy interesante esta puesta en suspenso del estatuto que hay que entregar, otorgarle, ¿no? Sí, Si es verdad y esto está sucediendo o en realidad es parte de la ficción, ¿no? bueno, es un juego No digamos entonces, entre ¿no? ficción y realidad. Bien. Pero bueno, sí, esta amiga a quien yo además le dedico el final del espectáculo, porque bueno, falleció el año pasado, eh, también fue como muy, muy especial, sobre todo por cómo nos conocimos y bueno, de alguna manera se estableció este juego de ficción y realidad y ella terminó formando parte del espectáculo que en un inicio no iba a estar. Ella me comentó lo de Judi Dench, me envió fotos y bueno, así fue como lo fuimos construyendo con el nuevo director de la obra. Después de Daniel se sumó Guillermo Troncoso y con él lo transformamos en un unipersonal, que en un inicio éramos dos en escena. Y de hecho aparece Judi Dench en el espectáculo. Aparece, No, no sí, en vivo, aclaremos, ¿no? entre otras, Exacto, entre otras. entre otras. Ahora, ¿qué le viste al personaje de Ofelia? ¿Qué te convocó del personaje de Ofelia? A mí me fascina esto que está pasando, que también lo vimos el lunes pasado con Mario Diamen, ¿no? Que es esto de tomar el personaje de Nora en una casa de muñecas, el personaje de Julia en La señorita Julia y el personaje de Elena en El tío Baña. Acá tomás el personaje de Ofelia. ¿Qué te pasó con Ofelia? ¿Por qué te convocó? ¿Por qué te sentiste llamada por Ofelia? Eso es como yo provengo de las bellas artes, ¿no? Entonces, como siempre los cuadros del periodo prerrafaelista sobre Ofelia, que digamos, ellos la pintaron mucho también, porque bueno, hay algo muy interesante en la obra de Hamlet, que la muerte de Ofelia en realidad no se ve, no ocurre en escena, sino que es narrada, Se relata, se claro. relata Exacto. por la reina. Entonces da como un espacio a la imaginación que muchos artistas prerrafaelistas tomaron para interpretarla. Así que ese fue como uno de mis motivos eh, principales. Además de que yo creo que tengo como una idea de romántica, ¿no? De esa muerte, de esa ninfa en el agua, que bueno, también me... Claro. O sea, Exacto, no, la famosa escena donde ella cae al agua y se deja llevar y se ahoga finalmente, no, no la claro, vemos. No. no la vemos. Exacto. Entonces, bueno, también es como subyugante
Y a la vez también me permitió revisar esa idea romántica de esa muerte, ¿no? De las mujeres, de esos personajes. Y al mismo tiempo también me había conmovido mucho la interpretación de Ofelia de Helena Bonham Carter en la película de Sefirelli, donde también aparece un Horacio, que es el mejor amigo de Hamlet, el que finalmente cuenta la historia, Exacto. que la Que, alza en brazos en el momento que ella está con el mayor delirio, y me pareció muy tierno eso siempre. Entonces creo que lo tomé un poco para el momento en el que Yorick la presenta como títere y también la abraza y la lleva, ¿no? Como que bueno, me conmueve esa soledad tan grande que tienen esas mujeres en esa obra, no solamente Ofelia, sino la reina claro, Gertrudis. y al mismo tiempo hay una sospecha de que Ofelia es una persona muy inocente, ¿no? Es muy jovencita, pero además, hoy hablábamos de la bondad, ¿no? Decíamos esto de encontrar una persona buena y valorarla como un tesoro, ¿no? Hay una sospecha de que verdaderamente Ofelia es una víctima de todo lo que pasa, una víctima del padre e incluso una víctima de Hamlet, ¿no? La famosa escena donde le dice andate a un convento, según la versión, también lo podemos traducir como andate a un prostíbulo, ¿no? Es una violencia tremenda. Sí, y Eh, hay otros momentos más violentos también que en mi espectáculo no aparecen, pero sí en el momento en el que él invita a los actores para que representen la obra que él escribe, le dice un montón de cosas hirientes a Ofelia mientras están mirando la obra. eh, Subidas de tono, diríamos, ¿no? Como, Yo eh, quiero leer unos mensajes que están llegando de Liliana Canzanelli. Dice, mi familia es de Villa Regina, porque acá hay ay, mucha gente que te está siguiendo por la camarita. ay, qué bueno. Abrazo muy Ah, bueno. grande. Graciela Golmit dice, vi la obra, me maravilló. Y Cristina dice, Expediente Ofelia, es una joya. Preciosa obra con detalles increíbles. Acá se trabaja mucho con la visión minimalista, ¿no? Del pequeño detalle y sobre todo con una estética o una poética de los objetos, ¿no? Me encantaría que cuentes un poquito también qué atracción te genera esta poética de los objetos. Bien. Hay un dispositivo muy hermoso, diseñado como una suerte de súper retablo, ¿no? Pero al mismo tiempo son cajoncitos y lugares donde se guardan pequeños objetos que están valorizados por el espectáculo, ¿no? Sí, bueno, un poco la idea fue esta de trabajar con el gabinete de curiosidades, que bueno, estos gabinetes eran utilizados por algunos nobles en el periodo barroco, fueron como los primeros antes de los museos. Ellos abrían sus enormes armarios llenos de excentricidades que traían de otros lugares y los mostraban a un público, en su mayoría hombres en aquel tiempo, que, bueno, disfrutaban de eso. Tuvimos esa idea también de que fuera una especie de gabinete que se iba desplegando conforme también sucede la obra, ¿no? Y que van apareciendo como estas pequeñas sorpresas dentro de cajones, marcos de cuadros que se abren, sombras que se proyectan, pequeñas reliquias, ¿no? Como, bueno, un poco esa era la idea también. A mí Y me impacta mucho, y se está escribiendo mucho, ¿no? Sobre este tema de los objetos, la poética de la los poética, objetos, sí. ¿no? Y lo que documentan, Claro, ¿no? y Y la sobre memoria que la traen. memoria que traen, eso. De pronto uno, no sé, encuentra un objeto y es como no solo una poética en sí mismo, sino también una epifanía Mm. de su pasado, ¿no? Por la relación con una persona o con un recuerdo o con una situación, ¿no? En este caso, por ejemplo, me encantaría para los que no vieron todavía el espectáculo, trabajar con pequeñas llaves, por ejemplo, o unas cadenitas, ¿no? Pero también trabajás con el tarot. Me encantaría que cuentes un poquito de este tema del tarot, porque Bien. aparece esta idea de Shakespeare interesado por la astronomía y por la astrología y por las cartas del tarot, ¿no? Y cómo se podría leer Hamlet desde el punto de vista de las cartas del tarot, ¿no? A mí, yo igualmente quiero aclarar
que Hamlet vieron que es una obra que regresa y regresa todo el tiempo. Hoy lo decía Mariano Tenconi Blanco, ¿no? Esta cosa de que volvemos a Shakespeare todo el tiempo y generalmente a una o dos obras recurrentes, ¿no? Ahora, vos acá haces como un acceso muy diferente, porque al ponerte en la figura de Ofelia, lo lees de otra manera, ¿no? Yo lo que siento también es que al mismo tiempo volvés a contar la historia de Hamlet, porque aparece, podríamos decir así, el relato de la historia de Hamlet, ¿no? Yo pensaba que el personaje más importante de Hamlet era sin duda el padre muerto, ¿no? O sea, creo que es la espectralidad del teatro, ¿no? Esta cosa de el padre que regresa para recordar lo que está pendiente, ¿no? Y la gran pregunta es, ¿quién es ese padre? Para uno, bueno, mi papá es mi papá, pero ¿quién es el padre de una sociedad, por ejemplo? ¿Quién sería el padre muerto que regresa en la Argentina? ¿No? Eh, digamos, ya con esa pregunta, ya está, loco, basta. Hagamos un retiro espiritual para parar de mover tanta cosa. Pero digo, entra la figura de Ofelia, ¿no? También, Sí, y entra el tarot, ¿no? sí, me hiciste acordar igual ahora que hablabas del padre, que hay un libro que acá me recomendó una amiga, que yo no había leído, pero después de que vieron la obra, muchas personas me preguntaron si había leído Hamnet, Ah, de Maggie O'Farrell, ¿no? sí, tal cual, sí, sí. Así que lo leí después de ver la obra y termina diciendo algo sobre la posibilidad que nos da el teatro de poner en escena a nuestros muertos, ¿no? Porque, bueno, no voy a spoilear el libro, pero es muy, muy hermoso. ¿Se Em, acuerdan que lo hablamos esto con Juan Serrausch hace 2 semanas atrás, más o menos, cuando hablábamos de invocar el espíritu de Paco Jamandreu? ¿Se acuerdan esta cosa de el teatro como ceremonia de invocación a los muertos? A mí me fascina, me parece Ujú, una cosa bestial, bestial, bestial. sí. Y bueno, quizás por eso entró esto del tarot, como digamos realmente Shakespeare era un aficionado yo no sé si a las prácticas esotéricas, no me atrevería como a, afirmarlo del todo, pero sí le interesaba muchísimo la astronomía y la astrología y hay varias teorías acerca de sobre, digamos, en qué se basaba para escribir determinadas historias o crear algunos de sus personajes. A mí, además, me gusta mucho la astrología, estudié astrología también. Y tarot no lo estudié aún, pero bueno, me atreví un poco a jugar con esto de ficción y realidad y es un momento en el que en la obra hago como algo de didáctica, pongo un poco en práctica mi docencia y ahí cuento un poquito como más en detalle quién es cada personaje y qué es lo que sucede, que durante la obra se repite Y hay unas mucho, ¿no? imágenes muy hermosas, ¿no? De las figuras del tarot y al mismo tiempo de su relación con los personajes de la obra, ¿no? Sí, que es como que salen de la carta en realidad, no están dentro de la carta, sino que está la figura sola, ¿no? Como, Yo quiero aclarar, es un unipersonal, ¿no es cierto? Estás en escena manipulando títeres, objetos, cajitas, cajones, o un televisor también. sí, eso quería compartir que quienes hablaban de Villa Regina, que en realidad lo que aparece es algo del territorio en ese televisor, porque se ven pequeñas películas de la infancia de Hamlet y Ofelia, y el espacio donde ellos están, el lugar geográfico, son esas chacras Sí, de Manzanares y se ve Plaza una Río. sequía fabulosa, Sí, ¿no? Bien, 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 Río Negrina, ¿no? sí, Eh, y en relación a tu trabajo, digamos, tu desempeño en el escenario, también manipulas todo el tiempo la luz. Hay un trabajo muy interesante, muy delicado, por ejemplo, con una linterna, o bueno, orientando con los técnicos, digamos, la iluminación de pequeñas escenas, ¿no? Es recomendable ver el espectáculo de cerca, ¿no? Y cuanto sí. más cerca
se puedan ubicar, mejor, porque hay mucho detalle, mucho minimalismo, digamos, mucha miniatura valorizada, este, y mucho juego con la iluminación que vos misma manejás. Sí, sí, también si no se ve bien de lejos, es recomendable tener los lentes de ver de lejos, porque O llevarse unos prismáticos, claro, porque el televisor es chico y si bien ahí se amplifica la miniatura, hay un momento en el que aparecen personas hablando con subtítulos y bueno, yo por ejemplo no los veo bien de lejos, así que bueno. claro. Nos queda muy poquito tiempo, Paula, pero Sí, me gustaría preguntarte, nosotros siempre vamos a ver títeres, la verdad que este espectáculo es un espectáculo de títeres, llamémosle para adultos, ¿no? Yo creo que los niños lo pueden ver perfectamente también. De hecho, por ejemplo, en la función de ayer a la noche, había niños, ¿no? Pero, sí, digamos, es títeres para adultos. Ahora, hay una magia del títere. eh, eh, a veces uno la ha encontrado expresada como la mirada del títere, o bueno, distintas cuestiones por la cual se genera la ilusión del animismo, ¿no? Del títere. Yo quería preguntarte cómo nació en vos la pasión por los títeres y la pasión por los objetos, ¿no? Porque ¿cuántos años son ya de tu carrera de investigación en la titiritesca? Que además tiene una tradición fabulosa en la Argentina, ¿no? sí. Bueno, es un poco familiar. Ahora, no sé si este año, estamos por editar un libro con Viviana Rogosinski, una titiritera, y ahí somos muchas personas profesionales que escribimos artículos sobre títeres, y en particular el que yo voy a publicar habla de esa historia familiar. Así que te podría decir que desde que soy chiquita, pero digamos más profesionalmente desde los años 90 Qué bueno, qué bueno. que lo hago. Y uno de los maestros, Javier Villafañe, vieron, eh, nosotros tenemos unos títeres de él acá en, lo que sería la entrada subiendo a la sala González Tuñón. Si no los han visto nunca, véanlos porque son una belleza, realmente. Y se está haciendo una obra acá en el Centro de la Cooperación, en esta misma sala, que se llama La Celebración, donde Juano Villafañe, que es el autor del texto, pone en escena a su padre, ¿no? A Javier, y a su madre, a Elba Fábregas, otra gran titiritera en una línea más experimental, ¿no? Eh, Digo, tenemos una tradición de títeres maravillosa. Javier Villafañe decía que el primer títere nació cuando los seres humanos empezaron a jugar con su propia sombra. ¿Vos pensás lo mismo? ¿Vieron esto de, suponete, eh, hacer sombra con la mano o Sí, él dice que así como su sombra vivirá y morirá con él. con él, ¿no? O Sí. sea, va a morir con los humanos. Esperemos que duremos mucho, y los títeres también, ¿no? Pero sí, hay algo maravilloso. O sea, yo no puedo, eh, eh, me toman los títeres, no Sí, hay a mí forma. me fascinaron mucho. Mi mamá es profe de lengua, ya jubilada, y empezó a hacer títeres con sus estudiantes de un tercer año, cuando yo era chiquita. Y las obras que ponían en escena eran letras de canciones de Sui Generis, por ejemplo, o poemas de Nicolás Guillén. Bueno, era un contenido muy interesante y las puestas que armaban eran bellísimas. Entonces, distaban mucho de los cuentos de hadas de la época, ¿no? Incluso de, bueno, de qué tipo de personajes aparecían. Así que bueno, yo tengo ese recuerdo también, como dice él, tomada por esos jóvenes que en realidad tenían 15 años, porque imagínense un tercer año, adentro de ese retablo hacían romances anónimos españoles, ¿no? El enamorado y la muerte, por ejemplo. Entonces, digo, bueno, todo eso está en la obra en Expediente Ofelia, Qué bueno, ¿no? qué Como bueno. esas primeras pregnancias. Paula, para cerrar, recordemos que va a haber dos funciones, después les vamos a mandar bien los datos porque van a ser a la gorra, Sí, además, en dos centros, uno de Villa Ballester. ¿Podés recordar bien sí, el dato así para que se lo agenden? Va a ser el viernes 11 viernes 11, y el sábado 12. sábado 12. No se lo pierdan porque el espectáculo es una joyita realmente. Acá hay un par
de mensajes más No que... sé si se habrá eh, conectado Guillermo Troncoso, el director. mirá, eso Eh, no lo sé, no lo sé, pero no me avisaron, no me avisaron. bueno, Pero estaba enfermo, pobre. Mm, Graciela dice, es algo fabuloso como la imaginación completa lo que no se ve. Y acá hay algo de juego con ese minimalismo, ¿no? Y por otro lado, Melania Torres Williams, y me parece un muy buen cierre, dice, yo amo los títeres, para mí tienen más vida que los humanos, hay algo mágico en ellos, una vitalidad que me llena de entusiasmo y esperanza. Y agrega, ya lo decía la gran María Elena Walsh, en una cajita de fósforos ujú. se pueden guardar muchas cosas, decía, ¿no? Sí, qué Ahí hermoso. está. Bueno, digamos, Bueno, día y horario de las funciones y cerramos con sí, eso, ¿te parece? sí. Viernes 11 en el Centro Cultural Espacios de Villa Ballester a las 20:30 a la gorra. Creo que hay que ir reservando igual porque el espacio es chico. ¿Y es por alternativa o cómo? Eh, Creo que por un teléfono Ah, al Centro Cultural bien, Espacios. vamos a conseguir bien el dato y lo pasamos, Bien, para que no se lo pierdan, porque vos pensás volver a Buenos Aires pronto o no. por ahora no. Por ahora no. Así que hay que, viernes 11, sábado 12, no se lo Sábado pierdan. 12 en Avellaneda, el Centro Cultural Justo Lynch a las 20 horas. Viernes 20:30, sábado 20 horas. También a La Gorra es el segundo ciclo nacional de títeres para adultos que organiza Adriana Sobrero, otra titiritera. Excelente. Sí, que ya arrancó este fin de semana. Muy, muy bien arrancó, así que bueno, Buenísimo. Y si no, organizamos un charter y nos vamos a sería Villa hermoso. Argentina. Hay hotelería suficiente para toda la gente de la escuela. Hay hotelería, ¿no? Sí, y ahora mi compañero tiene un viejo carromato que Mirá, encontró y que tenemos ganas, está en una chacra y tenemos ganas de hacer la obra ahí, que la como, gente llegue a la como chacra, Villafañe, como Javier Villafañe con claro, el pero que no se carromato. mueva el carromato, la gente se mueve hacia él. Qué bueno, qué bueno. Bueno, les pido un gran Muchas aplauso gracias. para Paula Un Quintana abrazo. y no se pierdan Expediente Ofelia porque como decían algunos mensajes, es una joyita. Bueno, nos vemos el lunes.